Hola amiga, te doy la bienvenida a esta segunda clase del challenge. Si no has visto la clase de ayer, te la recomiendo muchísimo que vayas y que la veas, porque realmente siento que es importante que tomes en consideración la intención que tienes a la hora de elegir habitarte y planificarte cíclicamente en tu negocio. Esto lo considero muy importante porque realmente sostener este proceso, este cambio, es algo que hay que hacer con tiempo, con paciencia, con mucho amor, y cuando tú estableces una intención más allá de cualquier objetivo que puedas tener, el sostenerlo, el disfrutarlo se hace mucho más fácil, ¿ok? Entonces te voy a dejar aquí abajo o en algún lado de este espacio el link para que puedas volver a verla si no lo has hecho. Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene reconocerte cíclica y también de las herramientas que te pueden ayudar para ello. No vengo a enseñarte para nada cómo ser cíclica o enseñarte sobre ciclicidad, porque siento que es algo que no tengo que enseñarte yo ni nadie, es algo que ya eres de por sí, de forma natural, y por tanto simplemente este proceso es aceptar y reconocerte que lo eres, ¿ok? Siento que ahí radica la máxima de que realmente podamos habitarnos en ciclicidad y podamos planificarnos en ciclicidad. Hasta que no es lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que antes de empezar con todo este tema de registrarme, de registrar mis ciclos o mis fases, tenía una relación con la menstruación como incómoda, muy incómoda, ¿ok? Realmente era como que era un problema porque esos días, como te contaba en el vídeo anterior, pues era como que no era tan productiva, necesitaba descansar y yo no me dejaba descansar. Para mí siempre echarme la siesta o pausar era como perder tiempo, ¿vale? O sea, y esto tiene que ver con lo que nos han enseñado, ¿no? Que tenemos que ser productivas, que tenemos que hacer más, que no nos podemos quedar atrás, que hay que hacer, que hay que estar en acción. Y sí, pero no. O sea, es necesario todo en el ciclo de la vida y en el ciclo menstrual también, ¿no? Pasamos por diferentes fases, mañana veremos esto de las diferentes fases, las diferentes estaciones, las diferentes energías que vivimos dentro de las cuatro fases del ciclo, ¿ok? Pero hoy quiero que abraces la importancia de reconocer que eres cíclica, de reconocer que esa es tu naturaleza. Y cuando hablo de reconocer, también de reconocer algo muy importante, y es que tenemos un centro de poder que tiene que ver con la creación, que lo tienes tú. Lo tienes tú como mujer, lo tengo yo como mujer, y es algo que hemos de honrar con mucho amor porque es un regalo que se nos ha dado. Y no hablo solamente de dar vida como tal humana, sino que también ese centro de poder nos activa un poder femenino que nos permite crear cosas desde una energía muy expansiva, ¿ok? Desde una energía muy de amor, de placer, de conexión, de disfrute. Sin embargo, ¿cómo llevamos o cómo gestionamos nuestra forma de procrear cuando estamos hablando de vida? Y no hablo de cuando simplemente nos enfocamos en tener un hijo, sino el momento en el que nosotros tenemos el acto sexual. Hay dos maneras de vivirlo. Una manera que es desde el placer, desde el entregarte, desde el disfrute, desde el gozo de ese momento, y simplemente sin pensar, ¿no? Desde el cuerpo, desde el entregarte a ese momento para vivirlo con absoluto placer. La otra forma es desde la mente, desde el tabú, desde la presión de tengo que hacerlo porque quizás soy mujer o porque quizás soy la esposa, entonces el deber, ¿no? Y eso hace que desconectes del placer real, del placer genuino, de la conexión con el cuerpo, con lo que estás sintiendo y lo hagas porque tienes que hacerlo o porque, yo qué sé, o porque te apetece, pero no dejas de estar en la mente. Entonces no terminas de disfrutar. Lo mismo pasa cuando estamos creando otra cosa que no es la vida humana, cuando estamos creando contenido, cuando estamos creando un programa, cuando estamos creando una marca, cuando estamos creando un hogar. Pasa exactamente igual. Lo puedes hacer desde el absoluto disfrute de ese jugueteo y ese placer que conlleva la creación, desde esa conexión con tu poder más poderoso, valga la redundancia, desde tu poder femenino, desde ese poder y centro de poder que activa toda esa energía y fuerza vital, o desde un, ay, es que tengo que hacerlo, ay, es que es lo que toca, es que es lo que tengo que, ¿ok?
Y siento que conectar con este poder tiene que ver con ese reconocimiento. Si tú te reconoces cíclica, sabes en todo momento si es que sí, si es que no, si es que sí y qué conlleva ese sí, de qué manera, ¿no? No es lo mismo un sí en una fase ovulatoria o una fase en la que estamos como muy explosivas que un sí en una fase menstrual en la que estamos en modo más hacia adentro, más de descanso, más de nutrirnos a nosotras mismas. No es el mismo sí. Entonces es importante, si tú te reconoces cíclica y tú empiezas este reconocimiento, tiene que ver con observación, con auto-observarte, con empezar a observar cómo funcionas en cada una de esas fases y con escuchar tu cuerpo, no escuchar tu mente, sino entablar una conexión más profunda con todo esto, ¿no? Con incluso ese centro de poder que a veces lo tenemos como tan, ¿no? Como si solo nos sirviera para menstruar y para tener hijos. No, el centro, el útero, el centro uterino, energéticamente, es un centro de poder femenino muy importante que hemos tenido oprimido durante mucho tiempo. No voy a entrar en este terreno porque no es mi expertise, pero sí es verdad que siento que influye muchísimo en cómo lideramos nuestra vida y nuestro negocio. Influye muchísimo en nuestro bienestar femenino. Influye muchísimo en cómo lideramos y gestionamos las acciones que llevamos a cabo. Y por supuesto influye muchísimo en nuestra relación con nuestra propia naturaleza cíclica, ¿vale? Entonces, reconocer esto pasa por ese proceso de autoobservación, de autoescucha y de poder ver sin ningún tipo de juicio y desde el amor absoluto, desde la compasión, cómo funcionas tú realmente. No cómo tienes que funcionar, no cómo te dice la mente que deberías hacerlo, no cómo te dice los demás que son las cosas, sino cómo funciona para ti, cómo funcionas tú, qué energías se activan para ti en cada una de las fases, ¿no? Y cómo vives cada una de las fases tú. Yo hay algo que para mí ha sido totalmente como de mucho valor y es antes de ponerme a leer, antes de ponerme a investigar, antes de ponerme a saber qué significa cada fase o qué energía se activa en cada fase, para mí fue muy importante primero empezar a registrar cómo yo funciono en cada fase, en qué momento, cuánto duran mis fases, ¿no? Cuánto dura mi menstruación. No es lo mismo, hay personas que su menstruación dura 7 días, hay personas que dura, en mi caso, duran 3 días, ¿vale? No dura más. Entonces, y aún así tampoco, dura 3 días de sangrado, pero hay un día, por ejemplo, el cuarto día que es como de esos restos, ¿no? Y estoy ya ahí entrando en mi fase siguiente. Entonces, cómo funcionamos en cada una de las fases es totalmente diferente. ¿Qué energía se activa? Aparte de eso, hay que tener en cuenta que influyen otras energías externas, pero ahí eso es como más profundo, es como ir a un nivel más y creo que lo importante ahora es que registres cómo te sientes tú. Y ese registrar y tomar conciencia y anotar y observarte es lo que va a hacer que realmente te reconozcas ahí, ¿vale? No es lo mismo decir, ah, yo ya sé que soy cíclica, que voy a empezar a reconocer cómo funciono cíclicamente, a tomar conciencia de cómo funciono cíclicamente. Esto hace toda la diferencia, porque cuando tú empiezas a reconocer cómo funcionas cíclicamente, entonces empiezas a entender muchas cosas. Es uno de los principales beneficios. Empiezas a entenderte. Empiezas a dejar de decir que es que, ay, que es que estoy mal, es que tengo muchos cambios emocionales, es que no sé qué hay mal en mí, es que tengo estos días y estoy muy irascible, es que no me molesta porque estoy en mis días. O sea, empiezas a cambiar el diálogo externo e interno. No solamente un diálogo hacia ti, hacia cómo te tratas tú y cómo te entiendes tú, sino que al cambiar ese diálogo también lo exteriorizas de una manera diferente y las personas que están en tu entorno empiezan a ver ese ciclo de una manera totalmente diferente. Esto ya de por sí hace un cambio abismal porque mejora la relación que tienes contigo misma, ¿no? La autoestima, empiezas a entenderte, empiezas a reconocerte y a tener como ese sentimiento de compasión, de no es que haya algo malo en mí, es que tengo el don de pasar por todas estas fases en un mismo mes, ¿no? Y eso puede ser algo muy abrumador, pero también es algo muy hermoso y es un gran, 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 gran poder. Eso es importante, ¿ok? Entonces, cuando tú empiezas a reconocerte en esa ciclicidad y empiezas a aceptarte, también desaparece algo muy importante que es la culpa. Por eso siento que es súper importante, más allá de que luego lo utilicemos en nuestro día a día, en cómo nos gestionamos, en cómo vamos a gestionar y liderar nuestros negocios,
hay algo importantísimo que es que eliminas de tu ser, ¿no? De un poco como de tus emociones principales, eliminas esa culpa que te suele invadir de forma constante, porque no eres suficientemente buena, porque no eres suficientemente disciplinada, porque no eres suficientemente, yo qué sé, sociable, ¿vale? Hay momentos en los que quizás tienes una reunión justo en un momento en el que no estás hacia afuera, estás muy hacia adentro y no te sale bien esa reunión o no terminas de socializar del todo y empiezas a pensar es que no soy antisocial, es que soy antisocial. No, es que quizás no estás alineando las reuniones o esos eventos a tu momento óptimo. Y si tú sabes, porque esas reuniones no tienes por qué como programarlas tú y no tienes que dejar de salir o de relacionarte en los momentos en los que no estás hacia afuera, pero cuando tú sabes que estás en una reunión, en un momento en el que estás más hacia adentro que hacia afuera, no hay culpa, porque tú sabes que no se trata de que no sé socializar, se trata de que simplemente hoy estoy en este mood y este mood me pide las cosas más lento, más hacia adentro, no tan hacia afuera, no tan, ¿no? Entonces, desaparece completamente esa culpa gracias al entendimiento, ¿no? Y a la conexión contigo misma, a entender qué es lo que está pasando en ti, ¿no? Qué energías se están activando en ti. Siento que esto es súper importante, ¿no? El paso de reconocerte, que pasa por observarte, escucharte y anotar todo lo que te pasa. Luego hablaremos de, por supuesto, de las herramientas que te pueden ayudar en este proceso de reconocimiento. Otra cosa que yo quiero comentarte en esta clase es el tema de la diferenciación entre lo que es el moverte desde una linealidad y el moverte desde una ciclicidad, ¿vale? Para que entiendas la importancia que tiene el que tú empieces a habitarte cíclica. Porque cuando estás en la linealidad, constantemente estás luchando en contra de lo que eres, en contra de tu naturaleza. Estás constantemente exigiéndote a unos niveles que no están alineados en absoluto con lo que puedes dar, ¿no? Y no quiero decir que no tengas capacidad para hacer todo lo que te propongas hacer, sino que todo tiene su tiempo y su espacio, todo tiene su tiempo y su ritmo. Si sabes alinearlo con las acciones que te propones, todo se va a dar. Pero si tú estás constantemente intentando que las cosas se hagan de una manera muy lineal, es decir, todos los lunes la misma historia, todos los martes la misma historia, todos los miércoles la misma historia, obviamente va a haber semanas en las que tú digas, no entiendo por qué no me sale. No me sale, esta semana ha sido horrible, no ha sido tan productiva, tengo una lista de pendientes enorme porque se te va acumulando las acciones que has agendado en un momento en el que no estabas en el mood de hacerlas. Por tanto, se activa la procrastinación. No porque no puedas hacerlas, no porque se te dé mal hacerlas, no porque no seas tan buena, no porque no seas disciplinada y seas una floja. Nada que ver con eso. Tiene que ver con que no había una energía disponible suficiente para llevar a cabo esa acción de una manera fluida. Entonces puede ser que la lista que te pones, yo que se pone de 4 o 5 tareas al día, que yo no recomiendo tanto, pero bueno, es lo que suelo ver, de 4 o 5 tareas al día, pues hay semanas en las que las completas y hay semanas en las que llegas a una y se te ha ido el día y no sabes lo que has hecho. Y te da la sensación de que llevas mucho tiempo en el ordenador. ¿Okay? Hay acciones que en un momento dado se te dan súper fáciles y dices, wow, he sido súper productiva hoy. Y hay otros momentos que esa misma actividad te dura todo un día y aún así no la has terminado. Y esto es algo que tú te tienes que cuestionar. ¿Me pasa esto a mí? Si te pasa es porque estás en ese modo lineal. Estás accionando desde esa linealidad que va en contra de tu naturaleza. ¿Ok? Entonces, operar desde aquí lo que hace es que estés constantemente en una rigidez que no te permite moverte como pez en el agua. O sea, estás nadando contracorriente, estás rígida, o sea, estás en una rigidez. Es que imagínate, yo qué sé, entrar en un espacio donde sea cuadrado y tú tengas que amoldarte ese cuadrado y no haya esa flexibilidad que se adapte a tu cuerpo, ¿no? No sé si es el mejor ejemplo, pero quiero un poco que pienses, ¿no? Como, ¿qué tanto se siente bien estar en espacios que son totalmente rígidos y no se amoldan? Las cosas son como son y no hay matices. Suele ser incómodo, menos para las personas que funcionan de esa manera. Pero no es tu caso. Si tú gestionas tu vida de manera lineal,
vas a estar mucho más tiempo incómoda. Y no incómoda de que estés saliendo de tu zona de confort, nada que ver, sino incómoda de que no estás accionando de forma natural. Vas a estar estresada, vas a estar frustrada, vas a estar con ansiedad quizás, vas a estar llena de muchas tareas pendientes, procrastinando constantemente y no vas a saber por qué. Y puede que estés utilizando muchos métodos de planificación, métodos de productividad y no te funcionen. Y digas, pero ¿por qué a los demás le funcionan y por qué a mí no? Y seguro que si eres mujer y no has hecho pequeñas adaptaciones de esos métodos, no te funciona. Te funciona una semana al mes. Quizás, porque estás en esa onda, ¿no? O quizás algún mes das en el pego que justo has alineado tus acciones a tu ciclo. Y ese mes va la cosa bien. Pero luego con el tiempo se hace insostenible esa planificación, ¿ok? Versus, en el lado de la ciclicidad, la flexibilidad. Está en el modelo lineal la rigidez, ¿no? En el modelo cíclico la flexibilidad. Una flexibilidad que no es un fluir que me dejo llevar, no es una flexibilidad de decir, ok, yo me he hecho una agenda, ¿no? Me he planificado, he llegado a una acción, me doy cuenta que no está la energía disponible y no es que la procrastine, es que la cambio de lugar pensando en cuándo la energía está disponible, en qué fechas más o menos la energía está disponible a esa acción. Esto no quiere decir que cuando tú agendes una acción a la fase en la que tú observas que está la energía disponible, que llegues a ese momento y que la energía no esté tan disponible como creías. Como digo, hay energías externas que influyen, pero en su mayor medida sí que va a estar la energía, la propia, ahí disponible, ¿no? Entonces se te va a facilitar mucho esa tarea. Esta flexibilidad permite mover, permite tener en cuenta el ciclo para poder gestionar las diferentes acciones y tener espacio como para poder hacer esos movimientos, ¿no? Sin sentir la culpa de que estoy procrastinando o es que no estoy siendo disciplinada, que son conceptos que no te ayudan en absoluto, son conceptos que te meten en una caja y que te presionan, ¿vale? Desde mi punto de vista y desde nuestra naturaleza, ¿ok? Luego está en la parte lineal, en el modelo lineal, accionas porque tienes que accionar, accionas desde el deber. Es que tengo que hacer X cosa, es que toca hacer X cosa, es que debo hacer X cosa de esta manera, de este modo. Accionas desde un deber ser que viene desde el exterior, donde te dicen cómo tienes que hacerlo, desde donde te dicen cuándo tienes que hacerlo y con qué frecuencia tienes que hacerlo. Entonces, claro, tú te ves con la cosa de que no cumples esas frecuencias, crees que eres inconstante. No cumples con esas tareas como muy establecidas, te crees que eres indisciplinada. Procrastinas o mueves las tareas, crees que eres floja o que no, pues eso, que no tienes disciplina y que procrastinas demasiado. Entonces empiezas a generar una sensación de culpa y de autoconcepto que no te ayuda en absoluto, que merma tu seguridad y merma tu autoconfianza y tu autoestima. Porque constantemente te estás diciendo a ti o estás creyendo que no eres suficientemente buena, que a ti no te funciona. ¿Vale? Y es que simplemente no estás accionando de una manera que está alineada a ti, a cómo funcionas naturalmente tú. Ahora, desde la parte de la ciclicidad, ya no accionas desde el tengo que, accionas desde el deseo planificarme esto, o sea, esto es lo que quiero conseguir, esto es lo que quiero alcanzar, y entonces mis acciones las voy a llevar a cabo de esta manera. O sea, te organizas no desde el deber ser, no desde el tengo que hacerlo de esta manera, no. ¿Cómo es la manera que más se alinea conmigo, con mi ciclicidad, con la energía disponible? Desde ahí, desde esa conexión, desde ese tenerte en cuenta, desde ese facilitarte el terreno y por tanto desde una liviandad y desde una fluidez que no se da desde la rigidez y desde el tengo que. ¿Vale? Aquí hay mucho estrés, mucha presión. Aquí es suelto, me organizo, alineo las acciones al mood, al momento óptimo en el que mi energía esté disponible. Cuando algo hay que mover, soy flexible y muevo, porque sé que eso facilita mi proceso y que va a hacer que las cosas salgan mejor, ¿ok? Y ya no es desde el tengo que hacerlo así.
¿Qué pasa cuando, esto es algo que siempre me dicen, ¿no? Mis clientas, como, ¿qué pasa, Roy, cuando hay algo que tiene una fecha y que tengo que hacerlo porque tengo que entregarlo? Esto yo lo vivo, obviamente, porque estas cosas pasan, ¿no? Entonces, cuando tú tienes algo así y te das cuenta que no está alineado con la energía disponible, tú dices, ok, tengo que hacer porque quizás no me he dado tiempo suficiente. Esto es también una señal de que no te estás planificando cíclicamente, no estás teniendo en cuenta tu ciclicidad y estás dejando demasiado poco margen de flexibilidad, ¿ok? Pero bueno, independientemente de esto, si esto ocurre, tú agarras y dices, ok, sé que este día tengo que hacer esto, o sea, me tengo que enfocar en esto porque lo tengo que sacar, porque lo tengo que entregar X fecha, la energía no está disponible, por tanto no me cargo de otras tareas. O sea, no me voy a, si sé que se me va a costar, no me voy a cargar de otras tareas, me voy a enfocar, voy a intentar buscar la concentración, facilitarme el proceso y no voy a sentir absoluta culpa de que no haya hecho otras cosas. Y sé que cuando termine esa tarea, lo que me va a tocar es descansar, porque me habré drenado energéticamente, porque no había energía para eso, había energía para otras cosas. También es importante que si yo, por ejemplo, tengo que hacer, imaginaros, tengo que hacer un informe, una entrega de un informe, pero mi momento es de creatividad, de idear, de no sé qué, darle espacio a eso también. En el sentido de, yo le doy espacio, alimento esa energía de creatividad, quizás dejo que dentro de ese informe haya ese punto creativo, ¿no? Quizás salga un poco de lo que tiene que ser y me pongo a darle ese toque o meterle colores, o dependiendo cómo sea, o me pongo un mandala al lado y me pongo a pintar mientras voy haciendo, ¿no? Como que no ser tan rígida en cuanto a tengo que hacer esto y me tengo que poner aquí, tengo que hacer todo como pa, 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 pa. No, sino voy a darle espacio para que esa creatividad apoye este trabajo y luego descanso, ¿vale? Y no hay culpa, no hay culpa porque no he hecho otra cosa. Me he tenido que centrar, he tenido que poner toda mi energía en esto, ¿vale? Ok, el tercer punto de cuando accionas de una manera lineal es que es insostenible. Tarde o temprano, esta linealidad te va a llevar a un agotamiento mental y físico que obviamente no vas a poder sostener en el tiempo esa planificación. Va a llegar un momento de que todo te parezca tan abrumador, se te haya extendido tanto la tarea de lista de pendientes, tengas tanto procrastinado, tanto ruido de cosas que has dejado atrás, tanto autoconcepto negativo de qué mala soy, qué poco disciplinada, qué mal no haber entregado esto a tiempo, bla, 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 que al final llega un punto que obviamente explotas. Entonces entras en modo huida, huyes, ya no quieres agarrar trabajo, te autoboicoteas los procesos, no quieres salir para no dar la cara, yo qué sé, huyes, buscas cualquier tipo, mira, detecta el dedo. ¿Sí, algo así? Bueno, así. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el tema de eso? Huyes de la situación, te buscas cualquier excusa para no hacer, te bloqueas, ¿vale? Te bloqueas absolutamente. Entonces, entras en ese mood, en ese bloqueo, en ese no sé cómo avanzar, te estancas y eso te puede llevar pues a un burnout, a un estrés extremo, a una ansiedad, pues X, a una situación bastante incómoda, bastante, más que incómoda, bastante insostenible, no solamente para liderar tu negocio, sino también para liderarte a ti, para liderar tu vida y todo esto. ¿Ok? Entonces aquí siento que esta parte de accionar linealmente constantemente y seguir luchando en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Seguir avanzando en contra de nuestra naturaleza, lo que está haciendo es drenarnos de una manera que obviamente nuestra seguridad y nuestra autoestima se ve muy afectada. Se ve muy afectada. ¿Cómo no vamos a tener una mala autoestima si no estamos reconociéndonos en nuestra naturaleza? ¿Cómo podemos ser auténticas si no aceptamos la naturaleza de lo que somos? ¿Cómo puedo ser genuina si yo no abrazo lo más natural que soy, que es soy cíclica, soy mujer, soy femenina? ¿Tengo energía masculina? Por supuesto, todos tenemos energía femenina y masculina. Pero como mujeres, como con estos dones que nos han sido dados,
No podemos obviar que lo que lidera, lo que estamos hechos para liderar desde el femenino. Entonces, luchar contra todo esto lo que hace es, obviamente, irnos desgastando. Hay personas que les da por tener una mala autoestima, una mala relación consigo misma y aunque consiguen mucho éxito externo, luego no tienen una buena relación interna, no tienen un sentimiento de satisfacción, de paz, de tranquilidad, de amor propio, ¿no? Hay mucho ahí, porque las cosas vemos, ¿no? Vemos como lo que se nos quiere mostrar, pero no vemos lo que hay detrás. Y a veces vemos como una mujer llena de éxito, muy disciplinada, como que lo da todo, muy en su masculino, en su acción, en su exponerse hacia afuera, ¿no? Pero luego hay algo que no está nutriendo, que no está respetando de sí misma y eso no le está pasando una buena factura, ¿no? No está pudiendo disfrutar todo ese éxito que está teniendo porque no está invalidando una parte muy importante de ella que es su esencia. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de simplemente, ¿no? Porque también tenemos energía masculina y tenemos que honrarla también, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa el tercer punto cuando nos lideramos desde esa ciclicidad? Cuando empezamos a liderarnos desde nuestra naturaleza, desde nuestra esencia, desde lo que somos, es que todo se vuelve más sostenible, más liviano, porque empiezas a accionar desde un espacio de, voy a observar, voy a respetar mi forma de funcionar, voy a respetar mis ritmos y mis tiempos. Desde ahí voy a liderar todo y eso lo hace todo más fluido, más liviano, más placentero, ¿vale? Te abres al placer de disfrutar tus creaciones desde ahí, desde lo que sientes, desde la energía disponible. Desde si no es momento de crear, no creo, hago otras cosas. Si es momento de crear porque estoy en ese mood, creo. Si es que sí, digo que sí en base a cómo me siento. Que el sí puede ser diferente. A veces un sí es un sí. Vamos, sí, me comprometo hasta el final en estos días y voy con todo. Sí, pero necesito tiempo. Esto es, por ejemplo, cuando sale una colaboración con alguien. No es lo mismo decir, oye, yo qué sé, imagínate que alguien viene y te dice, quiero que participes conmigo en un super evento donde vamos a estar entregando clases gratuitas y luego va a haber un acceso VIP, ya sabéis qué tipo de eventos me refiero. No es lo mismo que te digan, tienes un mes para hacerlo, pero necesitaría que me entregases la masterclass dentro de una semana. Tu respuesta, tu sí, aunque quieres participar con todo tu amor, no puede ser sí, te la doy sin pensar, o sí, pero voy a necesitar unos días más porque sé que en estas fases estoy de esta manera y además tengo cosas pendientes que hacer que para mí son importantes. Ahí puedes negociar desde un espacio de autorreconocimiento, autovalidación. Ahí puedes establecer unos límites sanos para ti, sanos para todas, sin culpa, sin culpa. ¿Ok? Vale, entonces aquí estarían como esos 3 puntos más que yo creo que son súper importantes a la hora de tomar una decisión como firme de decir, me voy a empezar a habitar desde la ciclicidad. Ya basta de tanta rigidez, porque no soy rígida, necesito flexibilidad en mi vida. Y la flexibilidad no es algo negativo, la flexibilidad no te hace menos disciplinada, la flexibilidad no te aleja del enraizarte, o sea, tú puedes tener tus raíces, tu terreno bien establecido, decir, ok, yo soy flexible dentro de este espacio, eso es diferente a ser flexible de simplemente me dejo llevar, ¿no? Y muchas veces escucho decir como que es que como que usas la energía o usas como excusa que no tienes tanta energía para, y eso lo usas como excusa para no salir de tu zona de confort. O sea, no. Primero, si estás en una zona de confort es porque ahí estás bien a gustito. Para empezar, empecemos a utilizar los términos de una manera óptima. Estás en tu zona conocida. Puede que estés en desconfort y quieras salir de esa zona. Que tú utilices la energía disponible como excusa porque no vas a hacer algo, yo siento de verdad que no es excusa. Eso lo está diciendo el ego. Siento que no es excusa. Otra cosa es que tú digas en todas las fases que no puedes hacerlo.
y te inventes excusas, de verdad. O sea, eso es algo que como mujeres adultas tenemos que reconocer si es una excusa o si realmente estoy diciendo en una fase, en esta fase no, pero eso no quiere decir que en la fase siguiente sí. Y me organice. Es muy diferente. Tienes que ser muy consciente, porque siempre va a haber alguien que te diga, no, es que lo estás poniendo como excusa para no salir de tu zona de confort. No, es que ahora estábamos utilizando mucho esto de la ciclicidad para no accionar y ser proactivas y ser disciplinadas. Ser flexible no te hace indisciplinada. Recuerda esto, ser flexible no te hace indisciplinada. Simplemente accionas en el momento óptimo en el que tienes para accionar. Punto. Ya está. Nada más. ¿Vale? Otra cosa importante es el tema de la sostenibilidad, que se sostiene en el tiempo. La planificación circular o cíclica se mantiene en el tiempo. La puedes mantener, la puedes sostener, o sea, es algo que ya vas a habitar, es un estilo de vida. No es un me planifico así porque sí, no, es un estilo de vida. Ya incluso va a llegar un momento en que lo vas a internar tanto de que vas a ver muy fácilmente cómo organizarte en todo, no solamente en el negocio, obviamente, sino también en tu vida. Y luego el tema de dejar atrás los tengo que. No tienes que hacer nada que no quieras. No tienes que hacer nada que no quieras. Y si tienes que hacer algo que sea porque en un momento elegiste hacerlo y pues por lo que sea no llegas a tiempo y tienes que hacerlo hoy. Tengo que hacer algo que en su momento lo elegí porque quise. ¿Ok? No porque tengo que hacerlo o porque ese es el deber o porque así se tiene que hacer. No. Para terminar, y antes de pasar a hablarte un poco de qué herramientas te recomiendo, quiero hablarte de esos beneficios. Aquí abajo te voy a dejar un vídeo donde hablé en un live sobre los 7 beneficios que yo he conseguido, que yo he identificado. Pero no quiero dejar de volver a repetirte el hecho de que te reconoces, te entiendes a ti misma desde una compasión y amor absoluto y eliminas la culpa. Estos dos, que ya te los vengo repitiendo en todo el vídeo, quiero que lo tengas muy en cuenta porque creo que son las dos cosas que más nos contraen y nos limitan. El no entendernos, el no reconocernos como valiosas y como con el hermoso poder que tenemos y el culparnos constantemente, sentir culpa constantemente. ¿Vale? Y con respecto a las herramientas, hay diferentes tipos de herramientas. Están las analógicas, que son los cuadernos, ¿no? Las agendas. Yo te recomiendo que encuentres la manera en la que mejor sea para ti. A nivel analógico hay dos formas y es, uno, el journal, que es ese cuaderno en blanco con puntitos o como sea, donde tú puedes todos los días apuntar cuál es la fecha y cuál es la fase en la que estás y empezar a responder las preguntas que te dejo aquí abajo. ¿Ok? Son preguntas guía que te van a ayudar a hacer ese seguimiento y empezar a reconocerte. Cuando haces una observación y empiezas a apuntar, luego tienes que observar, ¿no? Que observar cómo ha estado esta semana o cómo ha estado en la fase en este mes versus el mes anterior o el anterior, ¿no? Y empezar a sacar conclusiones. Para eso es muy interesante el tema del mandala lunar o el mandala circular, que es donde vamos registrando como el resumen de lo que vamos apuntando en el día a día en nuestro journal. Puede ser en un journal o puede ser en una agenda con fecha. Y esta agenda con fecha, dentro de esos espacios, no la utilizamos para poner tareas. La utilizamos para hacer un registro de cómo nos sentimos, de cuál ha sido la emoción disponible, de cuál ha sido la energía, de cómo he avanzado con las tareas que me he agendado, si estaban acordes a la energía o no. Al principio va a ser un caos, al principio no vas a entender quizás las emociones como la energía que tienes, te va a costar como escribir exactamente qué energía es la que tengo ahora, pero luego a medida que tú vayas registrándote y escribiendo, vas a poder ver claramente tus patrones. Y el tema de como el mandala circular te puede ayudar muchísimo a hacer esa observación de, ya entiendo cómo funciono, cuáles son mis patrones, ¿ok? Y en este caso, este es el mandala lunar, que os lo voy a dejar aquí abajo el link, ¿vale? No soy afiliada ni nada, pero es la agenda que yo utilizo. Y luego está este mandala, que aquí es donde como voy viendo los patrones, ¿no? Obviamente este es el ejemplo que te da la agenda. Luego yo tengo los míos. Ok, a ver. Bueno, y el caso es que vas escribiendo mes a mes.
mes a mes vas escribiendo y vas coloreando. Yo no coloreo, la verdad, pero sí que voy escribiendo como con frases o con emojis, pues lo que voy sintiendo, ¿vale? Y luego, pues en la agenda puedes ir escribiendo pues cómo te sientes, tipo journal, pero el día correspondiente con la fecha correspondiente. Otra cosa interesante es tener aplicaciones digitales. Las aplicaciones digitales te lanzan como conclusiones en función del patrón que tú les vas marcando. Si tú todos los días vas apretando como hoy me he sentido cansada, hoy me he sentido activa, hoy me duelen los pechos, hoy me siento con mucho antojo, hoy no he sido nada productiva, hoy lo que sea, ¿no? Tú lo vas apuntando día a día, día a día y luego esa aplicación te va marcando como los patrones. Estás en tu fase no sé qué, en esta fase sueles sentirte de esta manera. En esta fase sueles estar más activa, menos activa, X, ¿no? Entonces, abajo te dejo una lista de herramientas que te pueden ayudar a hacer el reconocimiento. Es muy importante que sea diario, que sea, aunque sea una palabra, enfadada, yo qué sé, activa, alegre, cansada, lo que sea. Eso te va a ayudar muchísimo a empezar a reconocerte. No se trata de hacer un journal solamente de vaciar la mente, que eso está muy bien, sino también un poco de observación, cómo ha ido el día, ¿no? Cómo empieza el día y cómo termina el día. Y en qué fase estoy. Entonces eso te va a dar mucha información a nivel que te vayas registrando. Espero que esta clase te haya gustado. En la clase siguiente vamos a ver sobre las cuatro fases, ¿no? Sobre la energía en las cuatro fases, las energías, cómo dentro de nuestro propio ciclo podemos observar claramente los diferentes tipos de energía, los cuatro elementos, cuatro arquetipos, en fin, hablaremos un poco de todo esto para que entiendas un poquito más desde el lado generalista cómo se observa o cómo podemos observar en nosotras estos cuatro estados. Esto nos va a ayudar muchísimo porque cuando tú lo identificas con algo externo, valga la redundancia, porque es que todo, nos enseñan todo, es como que verlo desde fuera, cuando lo relacionas con cosas como externas, te va a ayudar a identificar esas energías, ¿no? O sea, ya me siento como en este elemento. Y quizás al sentir o ver que lo que siento está relacionado con este elemento, me ayuda más a observarme y entender cómo me siento, ¿no? Por ejemplo. Espero que te guste, te dejo aquí todo lo demás, todos los ejercicios para que vayas accionando. Recuerda que el viernes tenemos una masterclass a la que puedes acceder si te unes a FemClub, no, a Fem Business, que es la zona exclusiva de FemClub, y donde vamos a no solamente a hacer esa masterclass de planificarte cíclicamente, sino que además vamos a empezar a leer el libro Luna Roja en los negocios, donde vamos a ver cómo trabajar con la ciclicidad directamente en nuestro trabajo, en nuestros negocios, de una manera que te ayude en el día a día, ¿ok? Te mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.